Mm, ¿no? Ocultar. Bien. Bueno, entonces un poco la idea de la clase de hoy es hablar de la última modalidad de imágenes que utiliza rayos X, que es la tomografía computada, que es una modalidad de imagen que surge verdaderamente tridimensional, ¿no? O sea, y para eso, digamos, se necesitó que transcurriese mucho tiempo desde que se descubren los rayos X como agente físico, digamos, de los cuales, si recuerdan, yo mencioné que enseguida se vio la potencialidad para usarlos en el ámbito de la medicina, pero se necesitó tener capacidad de cómputo, o sea, tener esencialmente computadoras rápidas para poder tener justamente imágenes verdaderamente tridimensionales como son las que se adquieren con tomografía computada. Y hay un cuento que a mí me resulta muy lindo, perdón que no me lo recuerdo exactamente tal cual, pero sí es que eh, se dice que la tomografía computada es gracias a los Beatles, y eso tiene que ver con que digamos, en aquel entonces, cuando en la década del 60 se empieza a trabajar con algoritmos computacionales, había una división de EMI, la empresa discográfica, que se dedicaba principalmente al desarrollo de sistemas de computación y algoritmos. Y bueno, estaba dando bastantes pérdidas y habían decidido en aquel entonces como que bueno, iban a tener que cerrar esa división porque no era redituable para la empresa. Y en determinado momento la empresa firma con los Beatles para hacer digamos, la empresa que va a llevar adelante, ¿no? Como discográfica a, a esta banda de rock que recién estaba surgiendo. Y bueno, evidentemente se hizo millonaria y no hubo necesidad de cerrar su división de ingeniería y computación, y gracias a eso es que un ingeniero y un físico trabajaron para poder desarrollar lo que hoy se conoce como tomografía computada, y que les valió también un premio Nobel en medicina por el desarrollo de esta modalidad de imagen. Así que por lo menos es un cuento que a mí me gusta mucho en relación a los Beatles, y justo hoy está Paul McCartney en Uruguay. Así que fue una casualidad, pero vino bien el cuento. Bueno, así es como se ve un equipo de tomografía computada. Acá lo que tenemos es lo que se llama el gantry. Dentro de este dispositivo tenemos un tubo de rayos X y a 180 grados del mismo, o sea, en oposición, tenemos un sistema detector, y lo que hace el sistema es rotar, ¿no?, todo alrededor de este gantry en torno al paciente, y el paciente se coloca en esta camilla y la camilla va ingresando al gantry, donde se van adquiriendo imágenes de rayos X planares, o sea, igualitas a las de rayos X de radiología convencional, digamos, nada más que después esas informaciones son procesadas para generar una imagen tridimensional. Pero en sí es como un equipo de rayos X que simplemente va sacando fotos, podríamos decir, muy rápido. Por eso es que se necesita eh, computadoras capaces de calcular rápidamente todos los procesos y los algoritmos vinculados a la reconstrucción, y también capacidad de manejar muchos datos, porque vamos a ver que se adquieren muchísimas proyecciones en una sola vuelta de tubo. Pero bueno, la idea es sacar imágenes de proyección como las de radiología convencional. El gantry lo que sí puede a su vez es angular, vieron que está como montado en esta especie de barandas, digamos, o de columnas, entonces también permite angular para poder hacer incidencias oblicuas durante la adquisición. Y bueno, evidentemente es una sala que, digamos, a nivel de espacio necesita mucho más cantidad de metros cuadrados por las prestaciones que tiene. Es una sala que tiene que estar en condiciones de temperatura controlada. En general, cuando si alguno tuvo la oportunidad de hacerse una tomografía, eh, entran y hace frío en la sala. Eso tiene que ver justamente con no forzar al tubo de rayos X, porque el tubo tiene que ser suficientemente eficiente en la disipación de la temperatura. Si ya era complicado disipar temperatura, digamos, en radiología convencional, donde estamos sacando una o dos proyecciones por paciente, acá que vamos a estar sacando miles de proyecciones,
evidentemente el tema de la temperatura y el calentamiento hay que mantenerlo controlado. Y bueno, y además por todo lo que tiene que ver con el movimiento propiamente dicho de la camilla. Como ven acá hay una ventana, se ve amarillita eso por el vidrio plomado. Y bueno, aquí tenemos las consolas de adquisición del equipo de tomografía. Y esencialmente en un equipo de tomografía lo que vamos a tener es, bueno, tubo rayos X, que acá lo vamos a representar por el foco. Vamos a tener sistemas de colimación, como teníamos también en radiología convencional, y esto nos va a generar lo que en principio se llama un fan beam, o sea, un haz de cierto ancho. No sé cómo traducir al español la palabra fan. Eh, y bueno, esencialmente, luego acá tenemos otros sistemas de diafragma previo a el ingreso al propio detector de radiación. Y en general, el tipo de imágenes que usualmente obtenemos con tomografía nos hace recordar como a rebanadas de pan y por eso se le llama slices. O sea, en la tomografía computada podemos tener slices o imágenes, ya vamos a ver, en las distintas orientaciones tradicionales, como ser axial, o sea, si me corto así en esta dirección, o coronal, como si fueran coronitas, o sagital en esta dirección. Esas son las tres vistas o los tres tipos de, las tres orientaciones de slices más comunes, pero igualmente podemos obtener imágenes en cualquier orientación que se quiera porque los algoritmos permiten seleccionar diferentes angulaciones de reconstrucción. Y bueno, así es como se ve, por ejemplo, una imagen de tomografía en diferentes slices axiales. Acá lo que vemos, si se fijan, esta imagen no tiene mucha calidad, es como medio poco contraste tiene. Eso tiene que ver con que esta primera imagen es lo que se llama el topograma. El topograma es una primera adquisición que se hace un barrido del paciente a baja dosis para que se puedan setear adecuadamente los parámetros técnicos de la adquisición y para que se seleccione el área de interés o la longitud total de exploración que se necesita para el procedimiento. Entonces no tiene finalidad diagnóstica, es simplemente para posicionamiento del paciente y selección de los parámetros técnicos de la adquisición. Y después lo que ven acá es, bueno, una vez realizada la tomografía y hecha la reconstrucción, cómo se ven los distintos cortes. En este caso, este corte B sería cómo se ve el corte axial del paciente a esta profundidad. El corte C sería este otro, el D sería este otro, el E y el F, y cada uno de estos cortes vamos a ver que puede tener lo que llamamos un espesor de corte. O sea, en ese sentido, en cada una de estas imágenes está la información de esta región con un cierto ancho. Obviamente no es una región de espesor infinitesimal, sino que tiene un determinado ancho, que es lo que le llamamos el ancho del slice. Y bueno, de eso también vamos a hablar ahora en un ratito. Bueno, acá simplemente un pictograma de cómo sería el movimiento, ¿no? Tenemos el tubo de rayos X, que fíjense que está en esta dirección, colimado en el ancho del detector, y eso va rotando en torno al paciente, generando lo que llamamos el máximo field of view. Y bueno, acá la típica imagen de un tubo de rayos X, que igualmente vamos a ver que hay unos tubos de una marca particular, que es de la marca Siemens, que tienen digamos, un formato o un tipo de ingeniería que es un poco diferente de los equipos o de los tubos de rayos X convencionales que vimos. O sea, son tubos de rayos X, emite rayos X, nada más que ingenierilmente son un poco diferentes y son una buena solución tecnológica. Bien, si hablamos concretamente del tubo de rayos X, eh, a diferencia de radiología convencional, en general se operan a, digamos, determinados valores de KB que están bastante espaciados. O sea, nosotros en radiología convencional en general podíamos elegir 80, 81, 82, 83 KB.
Acá en tomografía lo que se suele usar son como rangos energéticos. Trabajamos en 80, trabajamos en 100, en 120, 140. La selección de esos parámetros depende del fabricante, o sea, cada uno tiene sus valores de KB específicos, pero más o menos todos se distribuyen de una manera similar y también va a depender del tipo de filtro que se utilice a la salida del tubo de rayos X. La emisión es continua, o sea, durante todo el momento que se está, digamos, se está haciendo la adquisición, el tubo de rayos X está emitiendo y el valor de la corriente puede variar. La filtración es mucho más importante que en radiología convencional. Fíjense que tenemos de 5 a 10 milímetros de aluminio o podemos también tener otro tipo de filtrados que son más modernos, filtros de estaño o filtros de oro, por ejemplo, en la marca Siemens, esos dos tipos de filtrados que un poco similar al cobre cuando hablábamos en radiología intervencionista o en fluoroscopía, que tenía que ver con el spectral shaping, o sea que era modelar el espectro de rayos X de manera de quitar, por ejemplo, los fotones de menos energía y tener un espectro de una energía promedio un poco más grande. Bueno, la idea de estos spectral shaping de algunas marcas comerciales tiene la misma función. O sea, es modelar el espectro para hacerlo más eficiente para el tipo de detectores que tenemos y para las adquisiciones que se necesitan. Y fíjense que una vuelta de tubo, o sea, 360 grados de recorrido, es relativamente rápido, o sea, llega de 0,8 a un segundo y se adquieren de 1000 a 3000 proyecciones, o sea, se adquieren 3000 placas de rayos X al cabo de una vuelta completa, con la diferencia de que la adquisición, digamos, de vuelta son imágenes planares, pero no de la misma calidad, no de la misma cantidad de dosis que una única imagen de radiología convencional y multiplicada por 3000. O sea, son proyecciones de más baja dosis que luego con la reconstrucción me permiten generar una imagen de calidad de diagnóstico. Digamos, según la disposición que tiene el tubo de rayos X adentro del gantry, si volvemos al gantry, el tubo de rayos X digamos, se coloca perpendicular, o podemos decir, la dirección ánodo-cátodo es paralela al eje de este gantry, o sea, o paralela a la camilla, y por eso es que tenemos efecto talón en la dirección Z, se le suele llamar Z a la dirección de movimiento de la camilla y XY en el plano perpendicular. Y bueno, las frecuencias de muestreo, de vuelta, dependen un poco de los fabricantes, pero podemos llegar al orden de 2000 Hz. Y por ejemplo, si pensamos en un gantry que tiene una distancia de 50 centímetros, bueno, eso implicaría que en realidad tenemos como una especie de, más que una especie, no, tenemos un movimiento del punto focal que estrictamente no es del todo despreciable, o sea, tenemos un movimiento de punto focal de 1,5 milímetros, que eso puede llegar a generar un poco de blurring en la imagen debido a la rotación del tubo y la frecuencia con la que estamos muestreando. Acá les muestro distintos espectros, por ejemplo, digamos, si alimentamos con 80 kb, si alimentamos con 100 kb, con 120 o 140, que esto sería un tubo de rayos X, llamémosle convencional, con el filtro de aluminio de 5 a 10 milímetros, o sea, en particular ahora no recuerdo para qué filtro está hecho estos espectros, pero sí quería mostrarles la diferencia cuando se utiliza, por ejemplo, el filtro estaño y utilizamos 100 kb, cómo se modela el espectro de emisión en comparación con los otros espectros, que hace que tenga como que de vuelta bajas energías, fíjense que desaparecen, mientras que acá arrancan en 20 todos los espectros, este está arrancando en 45, o sea, es una muy buena forma de sacarse encima los fotones de baja energía que no van a atravesar al paciente y por lo tanto no van a llegar a la imagen, y bueno, y permite una energía en promedio de 78 kb. O sea, los filtros lo que hacen es como un corrimiento de la energía promedio porque le sacan peso, porque hacen desaparecer estos fotones de baja energía. Los equipos tienen algo que se llama
el filtro aplanador, o sea, digamos, en el colimador del tubo de rayos X. Fíjense que tenemos, o sea, todo esto está dentro, uno está dentro del gantry, uno no puede visualizar estos objetos, pero bueno, tenemos el tubo, la colimación, ¿no? Que hablamos para limitar el campo de radiación, y este tipo de filtros, que el tamaño, bueno, va a depender de la región o del tamaño de objeto que queramos visualizar, pero la idea tiene que ver con que queremos homogeneizar la imagen en el sentido que, imagínense, si tenemos acá un paciente que tiene un cierto radio, que está colocado en el isocentro, eh, y pensamos, por ejemplo, un rayo X que viene a atravesar hacia el detector todo el espesor del paciente, mientras que este haz de rayos X, pensemos que toca como tangencialmente al paciente. Obviamente este haz de rayos X se ve mucho más atenuado que este haz de rayos X, y la función entonces que cumple ese filtro aplanador es compensar la diferencia de diámetros por los que pasan los rayos X antes de llegar al detector. Entonces, bueno, todos los equipos tienen ese tipo de filtrado previo a que los rayos X incidan sobre el paciente. Y bueno, además, obviamente disminuye la dosis en periferia porque los rayos son muy atenuados en estos materiales de metal que se encuentran. Vieron que es más grande, más grueso el filtro en esta región que en la zona central. En relación a los modos de adquisición, o sea, todos los tubos, como dijimos, rotan y sacan proyecciones, pero bueno, se puede hacer esa adquisición de diferentes maneras. La primera que yo ya les mencioné es lo del topograma, o sea, el topograma es simplemente una adquisición que el tubo no rota en torno al paciente, sino que se deja el tubo y el detector en posición fija y se hace simplemente un escaneo rápido de baja dosis, como les decía, para posicionar al paciente y para selección de los parámetros técnicos. O sea, no tiene ninguna función diagnóstica. En el caso de lo que se llama tomografía axial o conocida como step and shoot, o sea, significa doy una vuelta y muevo camilla, doy una vuelta y muevo camilla, doy una vuelta y muevo camilla. O sea, es un tipo de tomografía secuencial, o sea, da la vuelta completa y después el paciente avanza y uno va a seleccionar cuál va a ser ese avance de camilla eh, según el tipo, por ejemplo, de resolución espacial que queramos en nuestras imágenes. Y después tenemos el caso de tipo helicoidal, en el cual mientras el tubo rota, la camilla avanza en forma continua. O sea, el tubo va rotando y voy a hacerlo así, el tubo rota y la camilla va avanzando mientras eso sucede. Y bueno, hay algo que se conoce como el pitch, o sea, como un paso, que esencialmente lo que calcula es podríamos decir, D es la distancia de avance de camilla y N por T es la colimación del haz. O sea, lo que calcula el pitch es por cada colimación o apertura del haz, cuánto avanza la camilla. Y en general los pitch son en pasos discretos y van de vuelta, depende del fabricante, pero en el rango de 0,75 a 1,5. Cuando hablamos de pitch menores a uno, lo que significa es que se están superponiendo zonas durante la adquisición y se están irradiando zonas superpuestas, porque eso significa que el avance de camilla es más chico que la colimación. Entonces la camilla avanzó, pero menos de una colimación, y van a haber zonas entonces que van a recibir la superposición de radiación, y cuando tenemos valores de pitch que sean mayores a uno, lo que tendríamos es el caso en donde tendríamos regiones anatómicas que no recibieron radiación porque el avance de la camilla es más grande que la colimación, y bueno, más allá que después los baches que podamos llegar a tener o las faltas de información se pueden completar, eh, y bueno, va a depender justamente de qué tipo de región anatómica estoy realizando y de qué tipo de diagnóstico o patología estoy buscando, pues se va a seleccionar un pitch u otro, o sea, pitch menores a uno o pitch
mayores a uno. Y en el caso particular de que el pitch valga exactamente uno, es completamente equivalente a hacer una tomografía de tipo axial. O sea, estoy avanzando lo mismo que colimo en cada vuelta de tubo. Y en general, la dosis va a ser inversamente proporcional al pitch. O sea, cuanto más grande es el pitch, menor va a ser la dosis que va a recibir el paciente. Cuanto más pequeño es el pitch y menor a uno, lo que les comentaba, ¿no? Va a haber zonas que van a recibir o van a ser irradiadas dos veces, entonces, bueno, ahí se va a incrementar la dosis de radiación. Bueno, en relación al topograma, lo que les mostraba, podríamos tener, por ejemplo, en este caso, incidencias que sean oblicuas. O sea, yo puedo seleccionar hacer una reconstrucción oblicua o torcer el gantry para incidir sobre el paciente. Por ejemplo, si por algún motivo no quiero irradiar el cristalino, que es una buena práctica, estoy haciendo un estudio a nivel, yo sé, el octavo par del oído y quiero evitarme la irradiación de cristalino, bueno, puedo angular todo el gantry de manera de irradiar la región de los oídos y evitarme la irradiación a nivel ocular, por ejemplo. Y acá les muestro cómo se vería entonces las diferencias entre los modos de adquisición axiales y helicoidales. Acá, por ejemplo, tenemos un modo de tipo axial, todavía no lo hablé, lo voy a hablar un poco más adelante, pero podemos tener detectores que se llaman multi-slice, o sea que permiten en una sola adquisición, en una sola rotación de tubo, perdón, adquirir 4 slices y después la camilla avanza y adquirimos otros 4 slices y así sucesivamente. Pero entonces, como ven, damos una vuelta y el equipo está parado, bueno, perdón, la camilla está parada, después avanza la camilla, damos otra vuelta, avanza la camilla, damos otra vuelta. En este caso, digamos, en el caso helicoidal, de vuelta, les estoy mostrando el ejemplo de tener un detector multi-slice de 4 detectores individuales, pero podría ser un solo detector. O sea, en eso, digamos, no importa que sea axial o helicoidal el concepto, pero sí lo que es importante es, si se fijan, como que el dibujo que traza el haz de rayos X es como una espiral. Por eso se le conoce con el nombre helicoidal y eso tiene que ver con el hecho de que mientras el tubo rota, el paciente va avanzando. Y acá tendríamos la diferencia de qué pasa si selecciono, por ejemplo, un pitch igual a 1, en donde no estaríamos dejando regiones sin irradiar, si tenemos un pitch mayor a 1, en donde la camilla avanza más que la colimación de las, y entendemos por colimación de las realmente, ¿no? El tamaño de apertura a nivel del isocentro que o el ancho de rayos X a nivel del isocentro que tiene el tubo una vez que se seleccionó la colimación. Y entonces, bueno, si tenemos un pitch de 1,25, por ejemplo, bueno, la camilla avanza más rápido que la colimación y por eso vemos que hay zonas que no son irradiadas. Si seguimos incrementando el pitch, pues cada vez se solapan menos los campos de irradiación, eh, contribuyendo a disminuir la dosis en el paciente. De todas formas, lo que les mencionaba, el no tener información o el que me falta en realidad, digamos, información de alguna proyección de la anatomía, después yo, por ejemplo, por algoritmos simplemente de interpolación, podría completar los datos que me faltan. Entonces no es extremadamente un problema. Lo que no tengo son realmente acá huecos sin información, sino que lo que me está pasando es, bueno, si la camilla avanza más rápido, ok, habrá podríamos pensar media geometría del paciente, la estoy radiando y el paciente avanzó, después media geometría del paciente, de un plano consecutivo es el que se está irradiando y después simplemente puedo rellenar con información las proyecciones que no adquirí. Otro tipo de prestaciones que tienen esto sí de los equipos más modernos, los primeros equipos de tomografía no lo tenían, hoy casi que todos deberían de venir con esta prestación, es lo que se conoce como la modulación de corriente. O sea, en principio la modulación de corriente tiene que ver con el hecho de que
digamos, supongamos que estoy haciendo una tomografía a nivel de tórax y evidentemente digamos, si yo miro cuál es mi espesor antero-posterior y cuál es mi espesor lateral, evidentemente es diferente. O sea, todos somos bastante más anchos lateralmente que en la dirección antero-posterior. Y además, por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy haciendo un tórax donde tengo aire en los pulmones que si estoy haciendo un abdomen donde todo es de tejido blando. Entonces, la idea de la modulación de corriente justamente es que mientras el tubo va haciendo la adquisición, se module la corriente teniendo en cuenta que habrá zonas, por ejemplo, como acá a nivel pulmonar, que es necesario utilizar menos corriente. ¿Por qué? Porque tengo que atravesar tejido que es menos denso, como puede ser el aire, y en zonas donde tengo que atravesar, por ejemplo, todo un tejido más homogéneo, uniforme y más denso, como puede ser el tejido blando, pues entonces utilizar más corriente. Y a su vez, digamos, equipos, o sea, uno podría hacer modulación de corriente solo por diferentes densidades, que esa es una opción, pero también puedo hacer modulación de corriente rotacional, o sea, que en la dirección, como el equipo Sensa, que la dirección antero-posterior y lateral o oblicua también son diferentes, bueno, modula a su vez la corriente mientras va adquiriendo rotacionalmente en torno al paciente, o puedo tener equipos que combinen las dos cosas, o sea, que pueda hacer una modulación de corriente según la diferencia de densidad a nivel de digamos, de la dirección axial del paciente y a su vez teniendo en cuenta la diferencia de espesor, eh, justamente porque el tubo está rotando. De vuelta, dependiendo del tipo de marca comercial, cada uno incorpora sus modulaciones de corriente de forma que mejor le parezca. En cualquier caso, de alguna manera la modulación de corriente es como el equivalente al CAE, al control automático de exposición de radiología convencional o del CATE de fluoroscopía. O sea, lo que busca es mantener la relación señal-ruido en cada una de las proyecciones, pero permitiendo el uso de corrientes diferentes según la posición del tubo, que va a depender justamente de en qué ángulo se encuentre y de qué material o de qué densidad de material tiene que atravesar, y evidentemente esto permite reducir la dosis al paciente. En relación a lo que se ve en las imágenes, que son imágenes en escala de grises, como ocurría en mamografía, como ocurría en fluoroscopía o en radiología convencional, pero con la diferencia de que en el caso de la tomografía computada, los tonos de gris sí representan algo bien concreto. Mientras que en mamografía, bueno, uno se para arriba y dice, bueno, acá hay un tono de gris que es más grande o más chico que el valor circundante, pero no me da ninguna información en relación a de qué material o qué propiedad del material puedo estar midiendo. En el caso de la tomografía, sí, las imágenes están calibradas en algo que se llaman los números CT o las unidades Hounsfield, son equivalentes. Y eso tiene que ver, por un lado, con el hecho que el coeficiente de atenuación lineal de lo que estamos, de los elementos que constituyen a las diferentes partes del cuerpo, obviamente dependen del número atómico, del índice de masa y de la densidad. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en radioterapia, las imágenes de tomografía computada se usan para la planificación de los tratamientos de radioterapia en los LINAC. Entonces, es importante cuando uno va a hacer un tratamiento saber de qué coeficiente de atenuación lineal estoy hablando, o se puede representar en un parámetro que se conoce como la densidad electrónica del medio, que simplemente es este número, el número de Avogadro por Z sobre A. Pero es importante que las imágenes de tomografía estén calibradas en estas unidades, porque justamente después los algoritmos que usan en radioterapia para poder hacer la planificación de los tratamientos y poder determinar cuánta dosis se va a depositar en cada región del tumor que se va a estar tratando, para poder hacer ese cálculo es necesario saber de qué material y con qué características de densidad electrónica estoy tratando de irradiar. Entonces, por eso es importante que estas imágenes estén bien calibradas en unidades Hounsfield o en número CT, que de alguna manera
justamente es proporcional a este número de densidad electrónica. Y de hecho, vamos a ver en un ratito una de las pruebas de control de calidad de tomografía computada es verificar los números CT. Y bueno, se define la unidad Hounsfield justamente como lo que sería el valor de la atenuación lineal, pero referenciada al agua. Fíjense que, digamos, el número Hounsfield de un voxel en particular, una cosa que no mencioné, así como en las imágenes de radiología 2D hablamos de píxel, que en definitiva es el elemento más pequeñito en una imagen que podemos distinguir. En el caso de la tomografía, como estamos en un tipo de imagen tridimensional, el elemento individual que podemos distinguir es lo que llamamos el box, ¿no? Entonces, bueno, si queremos obtener el número Hounsfield de un determinado voxel que está posicionado en cierto lugar X y Z, bueno, la manera de calcular el número Hounsfield es a partir del coeficiente de atenuación lineal, restándole el valor del coeficiente de atenuación lineal del agua a la energía que corresponda, dividido por el valor del coeficiente de atenuación lineal del agua. O sea, está todo referenciado al valor del coeficiente de atenuación lineal del agua. O sea, si tengo agua, justo estoy pasando por un voxel que es agua, pues el Hounsfield me va a dar cero. Y eso multiplicado por 1000. Entonces, bueno, acá les muestro, por ejemplo, eh, el caso de diferentes valores Hounsfield, como decíamos, para el caso del agua, porque está referenciado a ese material, el valor sería cero. En el caso del aire, el valor sería -1000. Cuando hablamos de tejido adiposo, está en el rango de -80 a -30 aproximadamente. Cuando hablamos de un parénquima, va de 30 a 220. Y si estamos, por ejemplo, viendo elementos más densos como el hueso o utilizando un contraste iodado, para imágenes que tengan 12 bits, tenemos un valor de 3095. Y, digamos, lo que está claro es que los distintos tipos de materiales que nos podemos encontrar en una imagen de CT van a tener valores Hounsfield que son bien diferentes. Y eso es, digamos, es bastante útil cuando vamos a utilizar el window level. Porque si yo tengo, por ejemplo, 4096 tonos de grises diferentes y nosotros bien sabemos que el ojo humano no puede distinguir a la vez toda esa cantidad de grises, lo que usualmente hace el médico radiólogo cuando va a interpretar una imagen es, bueno, me voy a centrar en un cierto valor de tono de gris, que sería el level que seleccionamos, y con un determinado ancho de ventana, con un cierto window. Bueno, acá lo que sí queda claro es dependiendo en qué región yo me centre, por ejemplo, si quiero ver, voy a poner el caso de hueso, si yo quiero ver solamente los huesos en la tomografía, pues voy a elegir un número Hounsfield que esté en el entorno de los 3000 y poco, y un ancho de ventana que podría ser de 200 o de 400, y entonces solamente en la imagen voy a estar viendo a los huesos, al resto no los voy a estar viendo. O sea, tengo una manera muy fácil, entre comillas, de seleccionar qué tipo de material queremos ver en una imagen de CT. Y esto, por ejemplo, es lo que les estaba tratando de comentar. O sea, acá lo que tenemos es, me estoy centrando en un número Hounsfield de -500 y estoy poniendo un ancho de ventana, ¿no? De 1000, o sea, 500 para un lado y 500 para el otro. Y si estoy en -500, estaría por acá, tratando de ver tejido pulmonar. Y después lo demás se satura. Por eso fíjense qué bien se ve el detalle a nivel de el pulmón. Si me centro en cero y reduzco el ancho de ventana, y estoy eligiendo 400, o sea, estaría viendo de -200 hacia 200, o sea, estaría viendo de -200 hacia 200. Vieron que la estructura a nivel pulmonar ya me la entré a perder. Estoy queriendo, o sea, el médico acá está queriendo ver otra cosa. Y si nos vamos a 200 de número Hounsfield y una ventana de 800, o sea, estaríamos diciendo que vamos hasta 600 y hasta -200, bueno, fíjense cómo cambia el contraste en la imagen
debido a que estoy ventaneando diferente en uno o en otro caso. Entonces, bueno, eso los médicos lo saben muy bien, saben los números Hounsfield de los distintos tipos de tejidos y así es como seleccionan qué tipo de tejido quieren ver en una imagen en cada slice. ¿Eso es antes de hacer el tema de los rayos X No, o esto es después. toma toda la imagen? Es Sí, imagen. esto es Ah, imagen, esto es a nivel de imagen. O sea, con bien, los rayos X, lo único que podemos elegir es qué KB vamos a usar, qué corriente de tubo vamos a usar, qué pitch ahí va, vamos a la usar, corriente. qué Claro. espesor de corte vamos a usar. Y después de que el equipo Ujú. hizo todo su trabajo, digamos, de adquisición de las proyecciones, o sea, ya generamos las 2000 proyecciones por cada vuelta, y bueno, dependiendo de qué longitud de exploración se seleccione, será la cantidad de proyecciones que se obtengan. Se hace una reconstrucción tomográfica y esto es el momento en que el médico ya tiene el estudio para visualizarlo. Entonces, dependiendo de la Bien. patología que esté buscando, va a ser el tipo de ventaneo y de valor Hounsfield en torno al cual quiere visualizar las imágenes. O sea, puede, si se quiere pasar todo el día mirando, digamos, todo el rango de Hounsfield, también puede. Al estar guardada esa información, Claro. después es simplemente un window level que le permite optimizar el tipo de contraste que quiere ver en la imagen según la patología que está buscando. Pero esto es después de la adquisición. Ahí va, ahí va. Y los números atómicos y el otro parámetro que aparecía de la, Es- Esto de no ahí lo de la- puedo, de- eso no lo elegís. O sea, todo el problema que lo vamos a ver un poquito más adelante es que mi incógnita es el mu. Todo el mu de cada voxel no sí, lo conozco. Esa es mi incógnita. Lo pero que ahí no sí, es una ecuación, es una aproximación, una proporcionalidad, ¿no? O ese alfa es un alfa. esto es proporcional, sí, sí, esto es una proporcionalidad. Ah, bien, bien, bien. Por Sí. eso. Pero lo que sí es importante es esto. Yo el mu no lo conozco. O sea, yo desconozco Ujú. lo que hay adentro de mi paciente. Claro, Entonces, obvio. todo el problema computacional es poder reconstruir voxel a voxel el valor del coeficiente de atenuación lineal. Y Claro. después, justamente, podemos calibrar el sistema y decir, bueno, si yo obtuve, este, bueno, ahora lo vamos a ver, un determinado valor en un voxel que me lo da la reconstrucción, bueno, como yo tengo calibrado mi sistema, entonces ese voxel se corresponde a tal densidad electrónica, que eso es lo que usan las personas que después hacen, Ah, hacen los tratamientos de radioterapia, porque los algoritmos, cuando van a calcular cuál es el depósito de dosis de los fotones de alta energía, necesitan saber, bueno, pero en cada voxel que estoy atravesando con el haz de radiación, ¿de qué material estoy hablando? Entonces, por eso es importante tenerlo calibrado en densidades electrónicas. Pero para eso hay fantomas claro. que uno conoce, tienen distintos insertos y uno conoce de qué material está hecho cada inserto y cuál es la densidad electrónica de ese material. Entonces, simplemente después es hacer, como incorporarle al software una tablita con ciertos valores de densidad electrónica y así calibras el sistema. Ahí va. Bien. Mm. Una consulta, Sí, Carolina. dale. Cuando hablas de materiales te referís a el agua, el aire, el tejido adiposo, el Exacto. hueso. Todo lo que ¿No? atraviesa el haz de rayos X adentro del Ajá, paciente. bien. A eso es a lo que me refiero. Podría ser una prótesis, podría ser justo un metal, pero es, Sí, si uno sí. piensa el paciente como si lo tuviéramos dividido en cuadraditos lo más pequeñitos que podamos, pues cada uno de nuestros cuadraditos de paciente va a estar constituido por un cierto coeficiente de atenuación lineal, que va a depender de qué material justo sea. Si es grasa, va a ser el coeficiente de atenuación lineal de la grasa. Si estamos en pulmón, será cercano al aire o será más cercano al tejido de los alvéolos, por ejemplo. Si estamos atravesando justo un pedazo de hueso, pues será el coeficiente de atenuación lineal del hueso. O sea, tenemos que pensar como que cada persona es un mapa de coeficiente de atenuación lineal que idealmente yo podría hacer el voxel tan chiquito como quiera hasta hacerlo puntual. En el ideal, en la práctica, evidentemente, eso es imposible. Los voxeles son finitos, chiquitos, pero finitos. Este, y entonces, bueno, la idea de la tomografía es justamente poder encontrar el valor del coeficiente de atenuación lineal de cada uno de los voxeles que constituyen o en los que puedo dividir a mi paciente.
Esa es, digamos, lo que está buscando la tomografía es encontrar esa incógnita, es el mapa de coeficiente de atenuación lineal de los distintos voxeles que van a representar a mi paciente. Bien, en cuanto a los detectores en sí mismos, podríamos decir que hoy en día tenemos como dos tecnologías bien específicas. Una es lo que se llama integradores de energía y otra es la que se llama los photocounting detectors, o sea, los detectores que cuentan fotones, digamos. Si hablamos de integradores de energía, digamos, hoy en día el tipo de detector más común es el detector de centelleo. O sea, es similar a lo que habíamos hablado con los detectores de radiología digital indirecta. ¿Está bien? O sea, tenemos un cristal de centelleo que está, digamos, colocado delante de fotodiodos. O sea, lo que hace estos cristalitos de centelleo, como ven por acá, es cuando viene un fotón de rayos X, lo primero que hacen es transformarlos en fotones visibles. Para que la detección sea más eficiente, tienen material reflectante de manera de que los fotones visibles que no fueron direccionados naturalmente hacia los fotodiodos, digamos, puede ser este que está acá, ¿no? Un fotón visible que vino a parar justo a la zona entre dos cristalitos de centelleo, bueno, si le pongo un material reflector, tengo la chance de que lo refleje y venga a parar al fotodiodo. Eh, en realidad, no son, ahí dije algo que no es adecuado, no son detectores cada uno de estos de centelleo diferentes, sino que es un monocristal tallado, o sea, en realidad es un cristal grande que está tallado con láser para generar estos intersticios y allí adentro es donde se colocan, en las interfaces entre los tallados, digamos, se colocan los materiales reflectores y bueno, una vez que llegan los fotones visibles a los diodos, lo que hacen es generar una señal eléctrica como cualquier diodo, ¿no? Generar un par electrón hueco y una señal que es eléctrica. Y bueno, si viéramos a lo largo del tiempo, digamos, la señal que recoge cada uno de estos fotodiodos, bueno, tendrá alguna forma específica que va a depender justamente de cuántos fotones visibles se generaron por el impacto de cada fotón de rayos X. Se llaman integradores porque justamente suman toda la señal eh, que llega a este fotodiodo a lo largo del tiempo. Bueno, esto de modular es lo que significa es que vamos a hablar ahora también un poquito más adelante, los detectores hoy en día son todos multi-slice, y entonces es como si tuviera un detector grande constituido de varios módulos de detección y a su vez cada uno de ellos tiene un cristal tallado. Mm. Y el otro modelo que les decía de detector, que estos sí son bastante más modernos y, digamos, mucho menos extendido su uso, por lo moderno y por el costo también, pero ya hay a la venta, o sea, ya hace un par de años que están a la venta, que son los contadores de fotones, lo que llaman photocounting detectors. En este caso, cuando hablamos de photocounting detectors, la diferencia es que tenemos directamente, o sea, no tenemos como acá un cristal de centelleo y donde primero se producen fotones visibles por la interacción, sino que tenemos directamente un material semiconductor, en general de teluro de cadmio, hechos de muy alta pureza, y tenemos lo que se llama un ánodo pixelado, o sea, tenemos como como digamos, una superposición de ánodos, ¿no? O un tren de ánodos, mejor dicho, podríamos definirlo así. Y bueno, como todo semiconductor, ¿no? O sea, viene un fotón, en este caso colocamos una diferencia potencial, generan pares electrones huecos y por esa diferencia potencial van a migrar y van a ser captados en los diferentes eh, ánodos individuales que barren a lo largo de todo el detector. Y en ese sentido, sí es posible discriminar energéticamente fotón por fotón que llega. O sea, la electrónica hoy en día es mucho más rápida y me permite discriminar cada uno de estos fotoncitos que fueron llegando. Lo que sí ocurre con este tipo de detectores, sufren de algo que se llama el charge sharing, o sea, el compartir la carga.
Que eso ocurre cuando tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos dos ánodos contiguos, ¿no? O sea, por más que son pixelados, son contiguos, y supongamos que justo el fotón, por ejemplo, en este caso, tengo el fotón que viene a producir un par electrón hueco justo en la región que está como entre dos de los detectores. Acá está exagerado, ¿no? Los espacios entre los detectores. Estos están bastante más cerquitos. O sea, son discretos, pero más cerquitos. No hay huecos blancos así como acá. Entonces, supongamos que viene el fotón de rayos X, genera el par electrón hueco, justo como en una zona ahí media compartida entre los dos elementos anódicos. Y bueno, ¿qué va a pasar? Y algunos van a ir a parar a uno digamos, a un ánodo a la izquierda y otros de los pares electrón hueco van a poder generar señal en el ánodo consecutivo. Entonces, bueno, cuando suceden esas cosas, hay algoritmos que los compensan, por ejemplo, y lo que se suele hacer, uno de los algoritmos que trabaja con este tipo de chart sharing es, bueno, es como ponerle un peso a cada uno de los distintos ánodos y compartir la señal, o eventualmente ponerle un peso y mandar este, como la señal toda calculada a uno solo de los ánodos. O sea, son soluciones tecnológicas que se han hecho como para tratar de sobrepasar este fenómeno que ocurre naturalmente. Y el otro fenómeno que puede ocurrir es la fluorescencia K, que esencialmente es cuando se produce un rayo X de fluorescencia en el propio material semiconductor y ese rayo X, o sea, se produce, y como ven acá, se deposita o justo logra interactuar en otra zona del propio semiconductor y allí es donde generaría la señal. Bueno, en realidad no es que esta señal no provino de un rayo X del propio tubo del equipo de tomografía, sino que provino de este fenómeno de fluorescencia. Y lo que sí permiten, entonces, por el tipo de electrónica, como están constituidos estos equipos, es discriminar en bandas de energía. O sea, de hecho, vamos a hablar de dual energy un poco más al final de la clase, pero en principio, supóngase que esta es la señal adquirida a lo largo del tiempo y acá tenemos la energía, yo puedo decidir, bueno, decir, bueno, en mi señal, todo lo que está por debajo de cierto valor energético es ruido. Entonces puedo filtrar el ruido electrónico de una manera muy eficiente en este tipo de detectores. Por otro lado, puedo decir, bueno, todas las señales que fueron a parar en este rango energético las voy a discriminar de todas las señales que fueron a parar a partir de este rango energético. Entonces yo podría generar dos imágenes independientes simplemente seleccionando ventanas energéticas de la adquisición. Entonces, digamos, este tipo de selección de ventanas es muy útil para lo que se llama justamente la adquisición de duales. En relación justamente a lo que les mencionaba de los detectores, originalmente los detectores tenían en la dirección Z, ¿no? O sea, si lo vemos, eh, el objeto detector es como una especie tiene una forma como de bananita y como curvadita. Y digamos, los primeros detectores de tomografía en la dirección Z, o sea, en la dirección en la que se mueve el paciente, tenían un determinado espesor y todo lo que llegaba a este espesor iba a parar, o podríamos decir, se sumaba como información a este elemento de detección. Hoy en día los detectores son multislice, o sea, lo que tengo es una matriz de detector y en la dirección Z, como ven, en vez de tener una sola o un solo elemento de detección, ahora tengo un montón de elementos de detección. Es como si tuviera una especie de, salvando las distancias, de detector de radiología convencional curvado. Entonces, es como si tuviera, podríamos pensar en píxeles o déxeles que fueran cada uno de estos cuadraditos con una forma así como curvadita. ¿Está bien? Hoy en día todos los CTs que se venden ya son multislice, o sea, ya nadie se imagina comprar un equipo de tomografía ni single slice ni dual slice, o sea, hoy ya estamos hablando de 64 cortes para arriba, o sea, 64 cuadraditos en esta dirección. ¿Bien?
acá un poco les represento lo mismo, o sea, esto en la práctica estaría un poquito curvo, pero si lo aplastamos como para que se vea más fácil, no sé, comprender la dinámica. La dirección Z, como ven, está digamos, en este eje. Y por ejemplo, en este caso tendríamos filas que están constituidas de 1,25 milímetros. Acá tendríamos también lo mismo, pero yo lo que puedo decidir es colimar el haz solamente para irradiar esta región y entonces tendría en una sola vuelta de tubo soy capaz de adquirir 4 slices, 3, 4, con un espesor mínimo de 1,25 milímetros. Podría decidir abrir más el colimador y colimar en esta cantidad. Entonces fíjense que en realidad ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podría tener 8 slices de 1,25 o hacer lo que se conoce como el binning, y es decir, bueno, todo lo que llega a este slice y a este otro lo sumo y genero un único slice de 2,50 milímetros, que sería el doble de esta cantidad. Entonces generaría, en este caso particular, 4 slices en una misma rotación de tubo de este ancho slice. O podría colimar aún más, o sea, abrir más el colimador e irradiar aún más en la dirección Z. Y entonces, de vuelta, podría tener en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de 1,25 o hacer un binning y tener espesores de corte más anchos y de vuelta 4 slices pero más gruesos. O colimar a todo el ancho del detector en la dirección Z y tener 4 slices de 5 milímetros porque estoy haciendo un binning o una agrupación de señales en todos estos elementos de detección. ¿Está bien? O sea, son, digamos, lo que tienen los multislices es la versatilidad de seleccionar diferentes espesores de corte y digamos, diferente cantidad de cortes según la colimación y según el tamaño de cada uno de estos elementos individuales. Y de hecho, fíjense que hoy podríamos, o sea, esto es un ejemplo juguete de 4 slices. En su momento pasamos de tecnología single slice, o sea, un solo slice por vuelta, a 2 slices, a 4, a 16, 32, y hoy ya estamos en la posibilidad de hacer 64, 128 y 320 cortes. Esto sí, digamos, poca gente lo tiene, pero se puede. O sea, podemos llegar a adquirir en una sola vuelta de tubo toda esta cantidad de slices. Y fíjense que, claro, la colimación va variando. Cuanto yo más ancho colimo, pues más rápido termino el escaneo. Porque si yo por ejemplo, en un equipo de 320 cortes, o sea que es como si tuviera 320 de estos cositos, ¿no? De estas líneas horizontales. Y colimo el haz a 16 centímetros, y vamos a suponer que yo quiero irradiar o quiero explorar 32 centímetros de paciente en 2 vueltas de tubo, ya lo barrí. Entonces, evidentemente, este tipo de detectores multicorte, cuanto más cortes tenga, son mucho más rápidos para la adquisición. Eso está muy bueno, por ejemplo, para estudios de corazón, el corazón se está moviendo y quiero que sea rápida la adquisición. Bueno, puedo a veces en una sola vuelta de tubo, fíjense, estamos hablando de 16 centímetros, en una sola vuelta de tubo, el corazón lo puedo reconstruir. Entonces, bueno, en pacientes pediátricos es muy bueno también, porque cuanto más rápido le haga el estudio al niño, menos capacidad de que se mueva y que esté más tranquilo y menos afectación a nivel de la pérdida de resolución espacial, etcétera. O sea que en el caso de pediátricos estaría recontra justificado el uso de equipos multicorte con una gran cantidad de slices por vuelta. Una cosa que no nos tenemos que olvidar, acá les muestro lo que se conoce como penumbra. Fíjense, en este caso tengo el haz de radiación que está colimado, ¿no? A un cierto ancho. Acá están las muelitas de colimación. Acá están los detectores. Esta sería la dirección Z.
y siempre vamos a tener una región de penumbra y cuando la camilla se mueva, siempre vamos a tener como una sobreirradiación de esas regiones de penumbra también y siempre va a suceder que, bueno, va a haber parte de esta señal que impacta también en el slice, cuando se mueve, o sea, una vez que se mueva la camilla, pues en la nueva adquisición voy a tener parte de la adquisición o de las proyecciones de la posición de camilla anterior. Esta era una de las soluciones tecnológicas que yo les comentaba al principio, lo que se llama el tubo Straton de Siemens. Acá les muestro solo para que vean una cuestión de escala. Esto sería un tubo rayos X común y este sería el tubo Straton. Aproximadamente tiene unos 12, 13 centímetros de diámetro, o sea, es chiquitito. Y lo que tiene de diferente este tubo, por un lado, es que todo este sistema rota, no es como en los tubos de rayos X que solamente rota el ánodo adentro de la calota donde está el aceite que permite enfriar y disipar el calor, sino que acá todo este sistema está rotando. Y además el propio ánodo está como en contacto con el aceite que rodea, que está, digamos, todo aquí alrededor. Entonces eso permite que se enfríe mucho más rápido y además tiene mucho menos inercia, pues es más chiquito el tubo. Entonces es una muy buena solución tecnológica. Y tienen además en esta zona, parece como una especie de relojito de arena, ¿no? Y en esta zona tiene unos bobinados que lo que permite justamente es digamos, acá lo que vemos es como la trayectoria de los electrones que emergen del cátodo y que van a pegar en el ánodo, y regulando la corriente que circula por esos bobinados, se generan campos magnéticos distintos que deflectan diferentes, digamos, a los electrones que van en vuelo, los van a deflectar y van a permitir que algunos electrones, digamos, cuando la corriente que circula toma un determinado valor, vayan a colisionar en este punto del ánodo, luego cambian la corriente de las bobinas y van a pegar en este otro punto. Por eso se le llama Z-flying, o sea, como un punto focal que vuela o que se mueve en la dirección Z. Y esto lo que permitió es, por ejemplo, supongamos que tenemos un detector de Siemens que está constituido de 34 elementos de detección, como a su vez yo incorporo esto del Z-flying, o sea, que se mueva en el punto focal, en realidad puedo duplicar el número de slices que voy a generar sin la necesidad de tener que duplicar los detectores individuales. O sea, es una manera inteligente de generar slices de menor tamaño, perdón, de menor espesor, mejor dicho, eh, sin duplicar la cantidad de detectores individuales que tiene la matriz de detección. Entonces, bueno, eso es como una marca registrada de Siemens. Bueno, y acá les muestro simplemente algunos ejemplos de detectores, desde los detectores de 4 a 8 slices hasta los de 64. Claramente esta imagen queda un poco vieja porque podemos seguir incrementando el número de detectores. Pero bueno, por ejemplo, tenemos acá GE tenía una versión de detectores donde todos los elementos de detección son igualitos de 1.25. Mientras que, por ejemplo, Siemens tiene esta otra versión en donde los elementos de detección no son todos iguales a lo largo de todo el detector, sino que los centrales son más pequeñitos y van incrementándose en tamaño hacia, eh, digamos, las colimaciones más grandes. Acá tenemos otro Siemens, que en este caso tiene, bueno, también es otra versión. Fíjense que la parte central tiene 16 detectores individuales de 0.75 y en los bordes tiene detectores más grandes. Y bueno, acá tengo otro modelo de Siemens de 64 hileras, pero con esta tecnología double sampling. O sea, en realidad, por ejemplo, a nivel del centro tengo 32 detectores de 0.6, pero yo podría generar 64 slices de 0.3.
Otra opción acá, Philips, de vuelta en el centro tenemos 40 detectores de 0,62 y en los laterales 6 de 1,25 y la opción Philips de 64, que son todos iguales de 0,625. Y acá el juego de cada fabricante está en cuánto colima y en qué tipo de binning haces. Porque yo qué sé, no sé, podríamos pensar acá. Yo en este tipo de detectores podría tener colimando en la zona central del detector, adquirir, por ejemplo, 32 slices de 0,6 cada slice, o, por ejemplo, podría hacer en la zona central binning de a dos detectores, entonces tendría 16 de 1,2, pero si colimo a todo el área sensible, el detector, a esos 16 le puedo agregar 4 más y 4 slices más de 1,2. O sea, 16 más 8. 20, podría llegar a tener, por ejemplo, 24 slices determinados. Y a su vez, podría duplicarlos si uso el efecto de este double sum, Z-Fly. Lo mismo, yo que sé, en este otro, por ejemplo, en este otro podríamos tener 40 slices de 0,625 o hacer un binning. Bueno, si tengo, fíjense, acá tengo 40, si colimo a todo el detector, podría tener 40 y 12 más. O podría también hacer binnings y decir, bueno, acá, por ejemplo, hacer un binning de a dos detectores, y entonces tendría 20 más 12, 32. O sea, hay diferentes combinaciones que de vuelta, cada fabricante, según cómo colime y cómo haga los binning entre los detectores individuales, genera diferentes prestaciones. O sea, Philips te ofrece 32 slices de 1,25 o 40 slices de 0,625 por vuelta de tubo. ¿Cómo lo hace? Bueno, colimando y haciendo binning. Esa es su manera de generar los slices. Bueno, y así con las distintas marcas comerciales. Y obviamente, cuanto más chiquitito es el slice, bueno, tanto mejor resolución espacial en la dirección Z voy a tener. Acá les muestro un ejemplo de un detector que tiene 4 slices de 1 milímetro, que podría ser un poco este estilo, o 16, no, perdón, este 4,1 no está porque ninguno me permite. Fíjense que este lo más chiquito que puedo hacer es un slice de 1,25. O sea, esta figura no es ninguno de estos modelos. No, porque este me deja solo los dos centrales de uno. Bueno, esta figura no es específicamente de un modelo de los que estén ahí. La de 0,75, capaz que sí, sí. Por ejemplo, esta que muestra la resolución espacial, o sea, se puso un fantoma que tiene insertos que son pequeñitos, acá está el tamaño del inserto y esta es la dirección Z. Y bueno, por ejemplo, acá vemos un equipo que permite 16 slices de 0,75 milímetros de espesor, que podría ser este, ¿no? Por ejemplo, el Somaton. Si colimamos solamente la región central del detector, yo puedo tener en una sola vuelta de tubo 16 slices de 0,75 espesor y me permitiría resolver como el objeto más pequeñito 0,6 milímetros. Sin embargo, si me voy a la opción del Siemens, que tiene esa tecnología double sampling, o sea que tengo este modelo, 32 slices, pero con ese jueguito de mover la posición del impacto de los electrones en el ánodo, podría aumentar al doble el slice y eso me permite resoluciones espaciales bastante más pequeñitas. El punto es que hay siempre eh, digamos, un compromiso entre dosis, espesor de corte y ruido. O sea, lo ideal es cuanto yo más chiquito tenga el espesor de corte, obviamente la limitación va a ser el elemento, el tamaño del elemento individual, lo mismo que nos pasa con los píxeles en radiología convencional. Pero lo ideal es cuanto más chiquitito sea, bueno, mejor resolución espacial voy a tener. Pero si es muy chiquitito, me voy a ver muy afectado por el ruido, porque la cantidad de fotones que va a contabilizar ese elemento de detección va a ser pequeño. Entonces hay un compromiso entre el ruido, el espesor de corte y obviamente
la cantidad de dosis, porque sabemos que si solo pensamos en Poisson, si yo quiero bajar el ruido, necesito más fotones y por lo tanto necesito más dosis. O más que necesito más dosis, se va a generar más dosis en el paciente. Entonces, pongo un ejemplo de juguete. Supongamos que vamos a escanear un paciente y tengo una longitud de exploración de 20 centímetros y tengo justo un detector de 64 por 64. O sea, en la dirección Z, o sea, en la dirección de exploración o de escaneo, tengo 64 detectores y en la dirección perpendicular también tengo 64. Y lo voy a hacer colimando a 4 centímetros. O sea, se abre el colimador a 4 centímetros y por lo tanto completar los 20 centímetros de paciente me llevaría 5 vueltas del Gantry, ¿no? O sea, el tubo debería rotar 5 veces en torno al paciente. Entonces, por ejemplo, si tengo, vamos a hablarlo en milímetros para que quede más claro y podamos compararlo con los detectores que les mencionaba anteriormente. Si tengo 40 milímetros de colimación y tengo 64 detectores, pues entonces lo más chiquito que yo podría visualizar es 0,625 milímetros. ¿Está bien? Y si voy a escanear entonces 200 milímetros de paciente, a este tamaño de escaneo necesitaría adquirir 320 slices que si asumimos en promedio eh, medio segundo de rotación de tubo, bueno, hacer digamos, todo el escaneo nos llevaría 2,5 segundos en total. Entonces, supongamos que voy a hacer el mismo estudio, o sea, voy a explorar 20 milímetros, 200 milímetros de paciente, 40 milímetros de colimación con 64 por 64, pero ahora voy a hacer binning de detectores, o sea, voy a juntar de a 8 detectores para generar la señal. Entonces, el slice ya no me va a quedar de 0,625, sino que me va a quedar este número por 8. O sea que cada slice ahora me va a generar, o voy a generar, mejor dicho, slices de 5 milímetros de espesor. O sea que ya en este sentido perdí resolución espacial, ¿no? O sea, pasé de 0,625 milímetros de espesor de corte a 5. En este caso, necesito menos slices, porque si antes para barrer 200 milímetros necesitaba 320, si ahora los 200 los divido en slices de 5, con 40 slices genero la imagen de todo el paciente. Ahora, si pensamos en cada uno de los slices que generé en la técnica 1 y los comparo con los de la técnica 2, como allá en la técnica 2 yo estoy sumando la señal de 8 detectores distintos, en realidad la técnica 1 por cada slice tiene un octavo de fotones que la técnica 2. O sea, es mucho más ruidosa la técnica 1 que la técnica 2. Entonces, si la única manera de no tener una señal tan ruidosa es multiplicando, en este caso por 8 si quisiera tener la misma calidad, la cantidad de fotones que voy a adquirir. O sea que si voy a generar, o sea, si yo lo que quiero son imágenes de muy alta resolución espacial, o sea, slices muy pequeñitos, y en general eso me va a llevar más dosis al paciente porque van a ser slices muy ruidosos y para no perder calidad de imagen necesito subir la corriente de tubo, eh, bueno, para tener más fotones y generar imágenes de calidad de... Bueno, lo que dice acá, ¿no? Para mantener el nivel de ruido, tengo que aumentar el número de fotones. Para aumentar el número de fotones, aumento corriente de tubo, aumento el tiempo. Lo que sí puedo hacer es bajar el pitch, o sea, disminuir el... ¿Se acuerdan que el pitch era lo que avanza la camilla sobre la colimación? En cualquiera de estos casos, la dosis va a aumentar. O sea que, como dice por acá, no siempre es bueno, quizás no es la mejor manera de decirlo. O sea, lo que sí tengo que tener en cuenta es, si voy a disminuir el espesor de corte para mejorar la resolución, bueno, tengo que digamos, mejorar por desde el punto de vista del ruido. O sea, el ruido me va a aumentar, la única chance es subir la dosis para bajar el ruido. Si no, no tendría una imagen de calidad diagnóstica.
Bueno, y esto es simplemente un ejemplo como los que les mostraba en los dibujitos de los detectores anteriores. O sea, si tengo una matriz de detección de 64 por 64, yo podría tener como, y supongamos que el mínimo espesor de corte fuera 0,5 milímetros, bueno, yo podría adquirir 64 cortes de 0,5 o hacer binning de 2 y tener 32 cortes de 1 milímetro, o hacer binning de A4 y tener 16 cortes de 2 milímetros, o de A8 o 16, y tener, por ejemplo, 4 slices de 8 milímetros. ¿Está bien? O sea, de vuelta. Todo depende del nivel de resolución y de detalle que yo quiera o que se precise tener en las imágenes. Bien, capaz que si les parece, son 4:20, cortamos unos minutitos y después seguimos con algoritmos de reconstrucción. Sí, puede ser. Dale. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces cortamos unos minutitos y ya volvemos.
Bueno, si les parece, seguimos. Sí. Ok. Sí, Bueno, entonces vamos a ver un poquito, sin ahondar mucho en detalle, pero ya habíamos empezado a hablarlo, si no recuerdo mal, cuando hablamos de tomosíntesis como modalidad de imagen vinculada al estudio de la mama, que son los algoritmos de reconstrucción. Y como yo les mencionaba, eh, bueno, si tenemos nuestro objeto de estudio, o sea, nuestro paciente, como dividido en elementos de volumen individuales, que son los que le llamamos voxel, cada uno de estos elementos de volumen individual, en principio, van a estar hechos en la realidad, ¿no? De algún material específico del paciente. O sea, acá, por ejemplo, estaría hecho de hueso, aquí de tejido blando, acá tendríamos tejido pulmonar. Entonces, la idea de la tomografía computada es tratar de encontrar el coeficiente de atenuación lineal de cada uno de los voxeles que hay en mi paciente a partir de las imágenes de proyección. Y lo que hablábamos del espesor de corte justamente va a ser qué profundidad o qué espesor va a tener ese voxel de adquisición. Y para compararlo con una imagen 2D, como veníamos hablando en las modalidades anteriores de radiología, acá tendríamos el tamañito de un píxel, ¿no? O sea, si vemos todo en un solo plano, digamos, la cara del voxel vendría a representar el tamañito del píxel. Esencialmente podemos encontrar como dos familias de algoritmos de reconstrucción para recuperar los coeficientes de atenuación lineal, lo que son los algebraicos y los que son los analíticos. Y dentro de los analíticos tenemos dos familias, los de retroproyección filtrada y los algoritmos iterativos. Y bueno, lo que tenemos que pensar es que lo que nosotros en realidad sabemos o podemos adquirir justamente son las proyecciones. O sea, si acá tengo el tubo de rayos X y vamos a suponer que voy a visualizar un solo, digamos, como si mirara solamente un área de un Dexel determinado, ¿no? En el cual van a estar incidiendo una cierta cantidad de fotones representada por I sub cero. Y bueno, imaginemos que esos fotones van a atravesar a mi paciente, que en este caso va a estar constituido por diferentes coeficientes de atenuación lineal, que al principio son desconocidos, y con un determinado espesor cada uno de esos elementos individuales de valor mu. Y yo no conozco lo que hay acá, solo lo que puedo medir es cuántos fotones ingresaron a ese elemento y cuántos salieron de ese elemento. Y lo que yo voy a saber entonces es que la intensidad de salida, o sea, una vez que atravesaron todos estos fotones a mi paciente y llegan al detector, bueno, en principio va a ser proporcional, obviamente, a I0, el número de fotones que incidieron, por E a la menos mu. Y o sea, cada uno de estos elementos digamos, va a contribuir a atenuar el haz de rayos X en un valor E a la menos mu por T, siendo T, vamos a suponer que todos estos W son del mismo espesor que le estoy llamando T, y entonces cada vez que el haz de radiación atraviesa un espesor, se me vuelve a atenuar en una cantidad mu sub I por T, y por eso al final, la salida del paciente, digamos, tendría una atenuación total que es igual a la suma de todos los coeficientes de atenuación lineal que atravesé en el recorrido de mi rayo de fotón a rayos X desde que ingresó hasta que salió, por el espesor de cada uno de estos elementitos individuales. Y este valor G que está por acá es lo que se llama la ganancia del detector. ¿Vale? Yo puedo hacer lo mismo acá afuera, donde no tengo paciente, y entonces simplemente encontrar un factor de ganancia del detector afuera de mi paciente y durante la calibración yo puedo encontrar relaciones de ganancia entre el afuera, donde no atravieso paciente, y la zona donde voy a atravesar a mi paciente. O sea, es una relación de ganancia de detectores nada más, si acá tuviese mi matriz de detección.
Y bueno, fíjense que en realidad lo que yo tendría aquí es una sucesión de detectores, ¿no? Y si imaginamos que tengo un haz paralelo de rayos X, pues cada uno de esos haces les va a pasar lo mismo. Se van a ver, si supongamos que todos tienen I sub 0 antes de entrar al paciente, bueno, en cada elemento de detección voy a tener una señal diferente que va a ser proporcional a los mu que atravesaron los rayos X y cada uno de esos espesores individuales que estoy llamando T. Y por lo tanto, lo que efectivamente llamamos proyección, o sea, la adquisición de la señal en tomografía, no es otra cosa que, bueno, el cociente entre la señal que llega a mi detector y simplemente lo calibro con la señal de afuera, por eso aparece el beta y el R, y le aplicamos el logaritmo para que, para poder sacarnos la exponencial de encima y tener simplemente una relación en donde para cada una de las proyecciones voy a tener una suma de coeficientes de atenuación lineal a priori desconocidos por t. Y esto mismo lo puedo escribir en forma integral, en donde si yo conozco esta función mu de xy, simplemente la integro y me daría esta expresión. ¿Está bien? O sea, por ahora mi incógnita es mu. Pero lo que sí yo sé es que cuando tomo una proyección, lo que tengo es la integral, en definitiva, para cada uno de los detectores de la función mu de x que fue recorrida por el haz de radiación que atravesó mi paciente. Si en vez de verlo en un solo detector, ahora lo vemos en todo el cristal, ¿no? Podríamos tener entonces esta señal. O sea, cada uno de estos puntos vendría a ser la señal debajo de uno de estos rayitos de rayos X. Y bueno, yo podría entonces, para cada ángulo, porque esto va a suceder para las distintas orientaciones del tubo de rayos X y el detector en torno al paciente, ¿no? Entonces, para cada ángulo de proyección, yo tendría una función como esta, en donde podría representar para cada proyección el valor de la señal según la distancia al detector individual que estoy adquiriendo la señal. Y se le llama sinograma justamente a la representación gráfica de estas proyecciones. O sea, yo voy a tener, vamos a hacer un caso sencillo, tengo el objeto, una proyección que podría ser de arriba hacia abajo, que tendría este perfil para ángulo cero. O sea, tendría aquí un θ igual a cero y simplemente la función señal para los las distintas posiciones de mi detector. Me muevo, por ejemplo, a 90 grados. Entonces, este ángulo θ sería 90 y ahora adquiero esta otra proyección, tendría una nueva señal que va a ser seguramente diferente, a menos que el objeto sea uniforme y circular, digamos. Tendría una nueva señal y la podría graficar y así voy barriendo a lo largo del paciente y una manera de guardar los datos de forma conveniente es lo que se llama el sinograma. Y acá les muestro un pictograma de cómo se va construyendo el sinograma en tomografía. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo tres densidades diferentes, o sea, una densidad 2, una densidad 1 y una densidad 0, representada por estos tres colores. Y supongamos que adquiero con un haz de rayos X que incide en esta dirección horizontal sobre mi objeto y levanto la proyección, ¿no? Que según lo que vimos, para cada, digamos, para un determinado ángulo, para cada posición, sería la integral de la atenuación de los rayos X que sufren por el material. Uy, ¿por qué no se mueve? Y, y yo lo podría representar a esa, digamos, a esa proyección en lo que se llama el sinograma, que es una gráfica en tonos de gris de ángulo y valor al detector. Entonces, por ejemplo,
Recién vieron que todos los rayos venían en dirección cero, por eso el ángulo vale cero. Y fíjense que si este perfil de proyección lo pongo en tonos de gris, bueno, aquí tendría tonos de grises iguales a cero, aquí también. Y en el centro se va incrementando el valor del tono de gris. Y bueno, puedo presentar estos datos simplemente en una escala de grises para el ángulo cero. Después, ¿qué hago? Barro, me muevo con el tubo rayos X, en este caso particular a 45 grados. Levanto la proyección, la grafico para un ángulo de tita de 45 grados para los distintos detectores individuales, o sea, para las distintas posiciones T. Levanto los tonos de grises o las amplitudes de la señal y genero la segunda línea del sinograma. A 90 grados lo mismo y genero, por ejemplo, en este caso, la tercera línea del sinograma, donde de vuelta tengo el perfil y la amplitud de la señal la estoy representando en tonos de gris. Y ahora les muestro cómo se va completando el sinograma cuando el paso no es así de 45 grados como les mostraba recién, sino que voy barriendo las distintas angulaciones y completo cuando vuelvo a cero el sinograma. Entonces, esa es una manera muy práctica de guardar los datos de las proyecciones que se van adquiriendo en el equipo. Y la idea después es trabajar, o los algoritmos en realidad trabajan con esas proyecciones que han sido adquiridas. Acá entra, yo no me voy a meter demasiado en detalle, porque no llevaría mucho, meternos mucho con matemática y creo que para una primera versión del curso no hace a la cuestión. Pero sí comentarles, por si alguna vez lo escucharon por ahí, el concepto de lo que se llama la transformada de Radon. O sea que en realidad no es otra cosa, fíjense que acá lo que estoy escribiendo es la proyección que habíamos, o sea, yo tengo esta proyección y lo único que estoy haciendo es escribir, en vez de que sea mu por un dl, la estoy escribiendo en coordenadas polares. Eso es lo único que estoy haciendo. O sea, estoy escribiendo las proyecciones como las teníamos. No sé si- Estoy escribiendo esta función, pero en coordenadas polares. Y eso es lo que conocemos como la transformada de Radon. De vuelta, donde mi incógnita, ¿quién es? Mis coeficientes de atenuación lineal para los distintos puntos X e Y. Las proyecciones, como les mencionaba, se representan para los ángulos y para las posiciones R de los distintos detectores. Si yo invierto directamente esta expresión, tendría la solución del problema, ¿no? Encuentro justamente los mu para cada XY, se acabó el misterio, resolví el problema. Hacer directamente esa inversión implicaría lo que se conoce como la retroproyección simple, que lo hablamos la clase pasada y lo voy a recordar ahora. El problema que tiene una retroproyección simple es que en general se presenta siempre el blurring, en el artefacto estrella que yo mencioné la vez pasada, y por eso es que hay que recurrir al concepto de retroproyección filtrada. Pero si recuerdan de la clase pasada, habíamos hecho un ejemplo de juguete en donde teníamos una matriz que yo ahora les doy los datos, pero se supone que estos datos no son conocidos, que vendrían a representar a mi paciente. Lo que uno adquiría son las distintas proyecciones, y acá tenemos los elementos de mi detector, y adquiría, en este caso de juguete, a 0 grado, a 90 grados, a 180 y a 360. Y retroproyectar, si recuerdan, lo que significaba era, bueno, si yo tengo la información de mis detectores, lo que voy a hacer es generar una matriz y voy a retroproyectar los valores que obtuve en cada uno de los elementos de detección por igual a todos los voxeles de la imagen. Y eso lo hago para la proyección 1, para la proyección 2,
y se suman entonces los números a los que tenía anteriormente, para la proyección 3 y para la 4 y se suman los números, y como ven, bueno, después divido en el número total de proyecciones, y como ven, hay regiones uniformes similares a las que tenía la matriz originaria, a la que yo quiero encontrar, pero tengo esta especie de artefacto que se llama estrella, que es justamente producto de hacer esta retroproyección simple. Y acá les muestro un poco lo mismo, a medida que voy retroproyectando, me genera una especie de blurring, o sea, no me saco de arriba el blurring de la retroproyección simple, a menos que yo haga un truco, que es filtrar primero las proyecciones. O sea, si yo filtro antes de retroproyectar, entonces puedo quitarme de encima parte de esos artefactos por blurring, y eso es lo que se suele hacer en la retroproyección filtrada. O sea, se levantan los perfiles, cada uno de estos perfiles es uno de los elementos o una de las filas de mi sinograma, la filtro con un filtro adecuado y hago la retroproyección para después generar la imagen. Y esos serían los pasos, ¿no? O sea, adquirir las proyecciones en las distintas angulaciones del tubo de rayos X, aplicar la transformada de Fourier a cada perfil. ¿Por qué? Porque me es más fácil filtrar en el dominio de Fourier. Usualmente un filtro rampa es adecuado para este tipo de retroproyección, y luego realizar la transformada inversa de cada proyección filtrada. Y eso hace que entonces se me disipe o pueda evitar la formación de blurring por la retroproyección. Y esa es la manera usual de retroproyección filtrada que usan los equipos. El otro mecanismo de reconstrucción era el de reconstrucción iterativa, y en la reconstrucción iterativa la gracia era, yo no conozco mi objeto, o sea, no conozco los mu a lo largo del paciente, sino que lo que voy a hacer es iniciar con una suposición. Una suposición que puede ser muy mala y básica, como si una matriz toda uniforme, eso va a implicar que el algoritmo se demore un poco más en llegar a la solución, o podría comenzar con una imagen de retroproyección filtrada, porque el mecanismo de retroproyección es bastante rápido computacionalmente, el iterativo es más lento, entonces podría como que adelantarme si comienzo con una imagen de retroproyección filtrada y después la quiero mejorar. Y la idea es que lo que yo conozco de mi realidad son las proyecciones, que es lo que adquiero en relación a un paciente, y yo podría, en función de la imagen que me estoy imaginando, que es la solución a mi problema, obtener las proyecciones y compararlas. Comparar las proyecciones que obtengo, digamos, que obtuve de mi paciente con las que genero a partir de mi imagen supuesta solución del problema. Si coinciden, terminó la retroproyección, terminó la iteración, y entonces esta imagen es la solución de mi problema. Si no coinciden, usualmente en una primera vuelta nunca coinciden, lo que tengo que hacer es o restar o dividir las proyecciones que yo generé a partir de mi imagen supuesta como solución del problema y las proyecciones que adquirí realmente de mi paciente. En general, lo mejor sería dividir, porque restar introduce ruido, pero bueno, hay distintos algoritmos y digamos, distintos algoritmos incorporados en distintas marcas comerciales, pero la idea es comparar, sea restando o sea dividiendo, y retroproyectar para luego corregir a a las proyecciones que estoy obteniendo de mi imagen supuesta inicial para generar las nuevas. O sea, lo que voy haciendo es corrigiendo estas proyecciones o por las diferencias o por los cocientes. Y vuelvo a comparar con las proyecciones obtenidas de mi paciente. Si coinciden, termino la iteración; si no, esto sigue dando vueltas hasta que llega un momento que dejamos de iterar. Y bueno, esencialmente estos son los pasos que acabo de decir en la transparencia anterior. La diferencia que sí podemos es generar o utilizar un mecanismo que
hace más rápido el proceso de iteración, que es el algoritmo SEM, o sea, que es lo mismo que estaba haciendo, pero la idea es dividir la información en subconjuntos. Entonces, por ejemplo, supongamos, de vuelta, un ejemplo juguete, supongamos que tengo 64 proyecciones, o sea, que adquirí en 64 ángulos distintos en torno al paciente, y voy a dividirlo, digamos, ese espacio de proyecciones de 64 las voy a dividir en 16 subconjuntos de 4 imágenes cada subconjunto. Entonces, por ejemplo, tendría un subconjunto con las proyecciones, la 1, la 17, la 33 y la 49, otro subconjunto con las proyecciones 2, 18, 34 y 50 y así sucesivamente. O sea, tengo como grupos independientes de proyecciones que voy a trabajar por separado. ¿Qué sería esto, no? En otro ejemplo, tengo 8 proyecciones y me quedo con, por ejemplo, estos subgrupos. O me quedo con 4 subgrupos de 2 proyecciones en vez de 4. Depende, lo que quiera hacer. ¿Cuál es la idea cuando aplicamos este proceso de subconjuntos? Y hacer la iteración un poco más rápida y, por ejemplo, evaluar el proceso, realizar el proceso iterativo, pero, por ejemplo, en este ejemplo de juguete, utilizar solamente estas 2 proyecciones para la primera comparación. Y ahí tendría una primera aproximación de solución al problema. Y luego alimento a la segunda iteración con la solución de esta primera y ahora, evalúo en estas 2 proyecciones, la 2 y la 6. Obtengo la solución y esa solución alimenta la tercera iteración y ahora evalúo en esta pareja de proyecciones y luego con la cuarta y luego vuelvo a repetir el proceso. Entonces, en vez de estar comparando a la vez todas las proyecciones, voy como comparando por subgrupos y voy corrigiendo, digamos, cada vez que hago una comparación para ir más rápido acercándome a la solución. Eso es lo que se conoce como el algoritmo OSEM, que utilizan muchos de los equipos comerciales eh, de tomografía computada. Y bueno, en principio, de vuelta, esto es un poco como un pantallazo de las formas que, a gran escala, las formas que los equipos de tomografía realizan la reconstrucción. Fíjense que estamos hablando de 3.000 proyecciones por cada rotación, o sea, la cantidad de datos que se están manejando para generar las imágenes son millones, y entonces, bueno, por eso era lo que yo les mencionaba hoy al principio, que hubo que esperar bastante tiempo a que avance la capacidad de cómputo, no es que mejoró tanto lo que tiene que ver con la emisión de rayos X, sino que tuvo que avanzar la capacidad y las prestaciones de los algoritmos de computación y de la capacidad de guardar y de manejar datos computacionales para poder hacer todo este tipo de procesamiento. Evidentemente, los algoritmos que son iterativos consumen mucho más capacidad de cómputo que los que son los algoritmos de retroproyección filtrada. Por eso los primeros fueron los de retroproyección. Y bueno, en relación a cómo se pueden visualizar las imágenes, eh, yo les comentaba que en general lo usual es ver, ¿no?, las 3 vistas tradicionales: axial, coronal, sagital. Pero existe la posibilidad, porque los datos están ahí guardados, digamos. O sea, todo el tema es en qué angulación yo quiero visualizarlos, y eso es lo que se llama el multiplanar reconstruction. O sea, yo puedo decirle al algoritmo, bueno, por ejemplo, mostrame la información en un plano torcido, y entonces me va a generar una nueva imagen con la información en un plano oblicuo. O me la puede generar con los mismos datos que tiene. Bueno, ahora hagamos también una reconstrucción axial, pero cambiando el espesor de corte. Entonces me puede generar una imagen axial o sagital o coronal con un espesor de corte diferente. O sea, son todas formas que permiten a los médicos radiólogos poder manipular los datos para encontrar o acercarse lo más que puedan al diagnóstico de la enfermedad. Después hay otro tipo de algoritmos que se utilizan, que digamos que para algunas patologías son útiles, que es, por ejemplo,
simplemente proyectar toda la información sobre un mismo plano que tenga los valores máximos de píxel. Entonces genero una imagen bidimensional donde simplemente muestro los valores máximos de píxel que obtuve o muestro, por el contrario, una imagen bidimensional donde solamente voy a mostrar todos los valores de píxel que fueron más pequeñitos. ¿Por qué se utilizaría una y otra u otra? Bueno, eso ya es una cuestión más médica y en algunos tipos de diagnósticos pues puede ser útil visualizar uno u otro mapa. Pero bueno, lo importante es como, digamos, la era digital tiene esa ventaja. Como son datos guardados en una matriz de datos computacionales, bueno, después simplemente qué quiero hacer yo con esos datos para poder acercarme lo mejor posible a un diagnóstico. Y bueno, como todas las imágenes médicas, no están exentas de la presencia de artefactos. Hay artefactos que son bien específicos de tomografía, por ejemplo, esta especie de anillitos circulares que presenta las imágenes. En general aparece cuando hay un detector que es defectuoso, suele aparecer este fenómeno de anillo sobre las imágenes. Si tenemos materiales que tengan un Z muy elevado, una prótesis, por ejemplo, una bala o sí, algo metálico introducido en el cuerpo, en general, digamos, con coeficientes de atenuación muy grandes, que no es lo esperable para los algoritmos de reconstrucción, en general se presentan estos artefactos tipo, así como estriados, como tipo rayas, que son bien específicos de tener metales en el cuerpo. Después está lo que se llama el endurecimiento del haz, que quizás, bueno, lo que se ve es como una especie de diferentes tonos de gris por el hecho de que, les voy a mostrar la siguiente, el haz de rayos X se va endureciendo, o sea, recuerden que el haz de rayos X es un espectro. A medida que va pasando, es como los filtros, ¿no? A medida que va pasando por distinto espesor de material, pues cada vez se va, digamos, deformando un poquito y teniendo una energía que es cada vez más grande. Y entonces, bueno, eso a los algoritmos computacionales los puede confundir y bueno, genera justamente ese tipo de artefactos así como de cruzaditos o la pérdida de intensidad cuando el objeto es completamente uniforme. Y acá también se ve ese tipo de artefacto. No podemos sacarnos de encima el aliasing, ¿no? O sea, recuerden que el aliasing tiene que ver con subsamplear. O sea, si yo estoy tomando adquisiciones, en este caso estoy tomando pocas proyecciones y tengo frecuencias muy elevadas en el objeto que estoy queriendo visualizar, bueno, a la medida que empiezo a bajar el número de proyecciones, ven que cada vez los artefactos comienzan a verse o a notarse mucho más, y eso tiene que ver con que estoy tratando de muestrear con pocos datos algo que tiene mucha frecuencia espacial. El efecto volumen parcial. El efecto volumen parcial tiene que ver con el hecho de que, eh, digamos, idealmente el objeto, ¿no? El paciente, punto a punto, si pudiéramos hacer infinitesimal digamos, o sea, puedo dividir en elementos infinitesimales a mi paciente, evidentemente cada uno de esos puntos de mi paciente tendría un coeficiente de atenuación lineal diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo divido a mi paciente en voxeles? Bueno, dependiendo de qué tamaño de voxel yo seleccione, puede pasar que si el voxel es muy grande, en realidad tenga dos elementos, o sea, dos materiales que componen a mi paciente que tienen diferente coeficiente de atenuación lineal y sin embargo adentro del voxel, eh, ¿cómo lo puedo resolver eso? O sea, tengo un elemento de voxel grande en una zona compartida entre dos materiales diferentes. ¿Cómo se soluciona ese problema? Y bueno, acá les muestra el ejemplo de un slice de 5 milímetros de espesor contra un slice de 1,25. Y en este caso les está mostrando como que, no sé si logran ver un puntito de chiquito que se ve más en detalle, obviamente, en esta imagen.
que es más fina, que permite mejor resolución espacial, en donde aquí vemos como una especie de nodulito a nivel pulmonar que tiene un tono de gris medio difuminado y más bajito en torno al fondo, que podría hacer pensar en una lesión de tipo cancerosa. Sin embargo, cuando bajo el espesor de corte y mejoro la resolución espacial, me deshago un poco porque lo que termina ocurriendo en un voxel grande es que se promedia esencialmente los valores del mu. Entonces, si tengo valores de mu muy distintos, finalmente se me va a promediar ese valor de mu, mientras que si tengo voxeles más pequeñitos, el valor del coeficiente de atenuación lineal cada vez se va a parecer más al real, y en ese sentido, esa lesión, ese pequeño nodulito, finalmente se confirma que tiene un tono de gris o un valor de Hanfield que es similar al resto del tejido, y entonces resulta ser un nódulo benigno. Entonces, la manera de tratar de evitar el artefacto por volumen parcial es disminuir el espesor de corte o disminuir el tamaño del voxel, justamente para evitar que tenga dos materiales distintos compartidos en un mismo voxel. Y por último, sí, creo que ahí terminamos y después seguimos la clase que viene. El artefacto por lo que se llama Conbin, que tiene que ver con el hecho de que nosotros hoy en día estamos colimando el haz para una cierta sección de detector, y fíjense que hoy se les mostraba equipos que ya dejan 320 slices, o sea, una colimación de 16 centímetros, una colimación enorme. Entonces, en ese sentido, el hecho de que tengamos lo que llama un combin, o sea, realmente un haz cónico, hace que, por ejemplo, supongamos que esto es un caso exagerado, ¿no? Tengo 4 detectores, tengo el haz de radiación, y fíjense lo que pasa con acá les estoy mostrando fotones de rayos X que van a impactar o que van a parar a los detectores más externos de mi matriz de detección. Y esto es cuando estoy en ángulo cero y esto es cuando estoy en ángulo a 180 grados, o sea, viendo desde abajo. Fíjense que, por ejemplo, este haz particular de rayos X, cuando estoy con el tubo de rayos X en ángulo cero, atraviesa este espesor de paciente y me genera esta señal. Sin embargo, cuando está a 180 grados, justamente por lo ancho del haz de radiación, podría estar pasando por una región donde no tengo esa parte del paciente y en la señal me daría entonces diferente. O sea, el hecho de tener un verdadero o un haz ancho o un haz cónico genera ciertos problemas a nivel de la adquisición de las imágenes y genera, por ejemplo, ese tipo de artefacto. O sea, acá este es un fantoma que se utiliza para evaluar qué tan importante es el artefacto de Conbin, que está hecho de un material de metacrilato y después tiene elementos de muy baja densidad. Y bueno, en algún caso, fíjense cómo ya se empieza a desdibujar la capacidad de resolver las láminas individuales por este tipo de artefactos. En general, para detectores multi-slice de más de 4 canales o de más de 4 slices, digamos, pueden aparecer estos artefactos. Obviamente hay formas o algoritmos de reconstrucción que permiten disminuirlos, pero bueno, es algo que en la medida que avanzó la tecnología y permitió adquirir cada vez más cantidad de slices por vueltas, empezaron a generarse este tipo de problemas que hubo que buscarles la vuelta para poder solucionarlos de manera de no perder calidad de vida. Y bueno, yo creo que con eso por hoy vamos a dejar por acá. Lo que me quedaba era comentarles un poquito sobre control de calidad y equipos de Dual Energy, pero no es demasiado, así que quizás el martes de la semana que viene comenzamos este, con esta parte y dejamos un rato para hacer consultas si les parece. No sé si quieren preguntarme algo de lo que vimos hasta aquí. No, yo por ahora no. Ok.
Tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces, si les parece, este,